Ok, bueno, bienvenidos sean todos. Vamos a ir a la clase número 5. Ya vamos ahí avanzados, ¿verdad? Ya nos quedan ahí unas cuantas más, ¿verdad? Para poder terminar, ¿verdad? Pero bueno, la última clase que tuvimos, hablamos sobre Jesús hombre, ¿verdad? Sobre Jesús hombre, y vimos varias escrituras sobre la enseñanza que la Biblia nos da, que nos muestra sobre Jesús, ¿verdad? Y cómo, pues nosotros, debemos de aprender, entender y pues sobre todo creer, ¿no? ¿Verdad? Lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Lo que la Biblia nos enseña y lo que la Biblia nos muestra sobre esa verdad, ¿verdad? Y que Jesús es 100% hombre, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante. Ahora, pues vamos a ver la Buenas otra noches, faceta. hermano Pablo. Buenas noches. Vamos a ver la otra faceta, Jesús, verdadero Dios. Entonces, de igual manera, vamos a estar viendo lo que la Biblia nos enseña sobre Jesús, verdadero Dios. Y en la siguiente clase haremos el intento, porque es tal vez la parte más difícil, ver cómo pueden unirse estas dos naturalezas, ¿verdad? Cómo hay esa unión hipostática que dice la Biblia. Eso dicen los teólogos, pero hoy veremos esta parte de la evidencia bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Finalmente veremos también un poquito de evidencia externa, solo como referencia de lo que la Biblia nos enseña sobre Jesús, verdadero Dios, y como les decía, un poquito ahí de evidencia externa. Entonces, bueno, veremos algunos textos muy importantes. Aquí vemos lo primero, que la Biblia llama a Jesús Dios. Jesús es llamado Dios. A Jesús es llamado Dios en la palabra, sin tantita pena, como decimos, ¿verdad? Entonces vemos la primera escritura de esta noche, Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, Juan, en el prólogo de su evangelio, en los primeros versículos, habla sobre el propósito del libro, el revelar a Cristo, a Jesús. Y habla, bueno, en el principio dice ya existía el verbo. Juan utiliza la palabra muy famosa logos, ¿verdad? Que también se traduce como la palabra, ¿verdad? Como la palabra. Entonces, en el principio ya existía el verbo. Dice, y el verbo estaba con Dios, pero también dice, y el verbo era Dios. Era Dios. Entonces, vemos algo muy importante, es que en el texto original, en el verbo, en el griego, esta parte es enfática. La parte donde el verbo era Dios es enfática. Obviamente, al revisar todo el prólogo, sabemos que el verbo es definitivamente Jesucristo, Jesús. Él es el verbo de quien habla el libro y de quien está refiriéndose en el prólogo Juan. Pero es muy importante el entender que aquí hay una afirmación enfática que dice que Jesús era Dios. Era Dios. O sea, él está hablando de esa parte, de esa revelación de Cristo en la tierra y que él vino y que vimos su gloria y que estaba colmado de verdad y colmado de gracia. Pero ese verbo, Jesús, era Dios. Entonces, la evidencia bíblica nos muestra de que Jesús era Dios, de que Jesús, para los escritores bíblicos, no había ninguna duda de que este hombre que vivió en Nazaret, que vivió en Galilea, que caminó y murió caminó hacia Jerusalén y murió, era Dios. Entonces, aquí hay un texto bastante enfático y las partículas que en el texto original, aquí era, ¿verdad? Este es el verbo, un verbo que es el eimi, y es un verbo bastante puntual, no deja como cabos, ¿verdad?
como cabos, en ningún momento, ¿verdad? Tampoco hay un artículo, ¿verdad? Y hacia la palabra Dios. Entonces es muy, muy enfático. Jesús era Dios, era Dios. Y bueno, este es un texto que ha puesto de cabeza, obviamente, a los testigos de Jehová, ¿verdad? Aquí vemos Juan 1:1 en la versión Nuevo Mundo, la traducción Nuevo Mundo, que es la traducción de los testigos de Jehová. Así es como aparece en la versión de la Biblia de los testigos de Jehová. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Era un Dios. Y tiene una referencia hacia el Salmo 82:6. Hacia el Salmo 82:6, que son esos salmos que hablan, ¿no? Era como un Dios, ¿verdad? Si quieren lo voy a leer, el Salmo 82:6, pero vemos que aquí hay una variante, ¿verdad? Aquí hay una variante que no está definitivamente contemplada en el texto original, ¿verdad? En la sintaxis de la gramática griega, no, esta forma gramatical no es correcta, no es una traducción correcta en ningún momento, ¿verdad? No es una traducción que sea correcta, ¿verdad? El Salmo 82:6 dice, yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Esa es la referencia. Eso es lo que los testigos de Jehová, que es el uso que tiene, era un Dios en Juan 1:1, haciendo un paralelo con el Salmo 82:6, que habla sobre esa relación de los hijos de Dios, ¿verdad? Cómo eran ellos vistos como hijos del Altísimo. Entonces eso, según la interpretación de los testigos de Jehová, pues Jesús era un hijo de Dios, ¿verdad? Tal vez el principal, el primogénito, lo que quieran, pero no Dios. Pero por lo menos no, en cuanto a la gramática griega, no tiene una, una base sólida, ¿verdad? O cualquier estudioso regular, ni siquiera un estudioso profundo de griego, se da cuenta que es una traducción que no tiene validez, ¿verdad? Que no tiene validez, ahí ningún sustento, ¿verdad? Entonces vemos por qué, porque aquí colocan algo que no existe en el texto, es un artículo, que en el texto original no aparece el artículo. Cuando aparece un artículo es que no es lo mismo que digan o un tipo de artículo, ¿verdad? Él es la CIA, ¿verdad? O él es la persona, es una persona. Pero si decimos él es una persona, es una de tantas. Entonces, algo así es la idea de este artículo, el uso de este artículo, pero en el idioma original no existe. Entonces, enfáticamente, el texto dice que Jesús era Dios. No sé, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda o comentario sobre esto? ¿Alguien se ha topado algún testigo de Jehová que le haya explicado algo sobre que Jesús no es Dios? Ok. Veamos. Yo, Sí, sí, por favor. pues lo que yo sé que ellos dicen o expresan es que Jesús era un profeta, el más preciado de todos. Y algunas de las enseñanzas que ellos tienen toman en cuenta a Jesús como un ejemplo de hombre, como un ejemplo de deidad, dijéramos, pero no que es el mismo Dios. Ujú. Correcto, así es, ¿verdad? Entonces eso pone a Jesús como una creación, ¿verdad? Como parte de la creación, y no como el creador. Pero vamos a seguir viendo evidencia que la Biblia nos tiene. Aquí vemos otra escritura muy importante. Filipenses 2, del 6 al 7, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, ¿verdad? Aquí esta palabra forma, aquí como vemos en esto resaltado en amarillo, de igual manera es un recurso literario, ¿verdad? Aquí Pablo está haciendo un contraste, entre Jesús en sus dos facetas, en su forma de Dios y en su forma de siervo. Y en su forma no tiene que ver con una forma externa, superficial, como tal vez nosotros entendemos, sino más bien en su esencia, ¿verdad? En su esencia. Forma es la misma palabra de metamorfosis, ¿no? ¿Verdad? Un cambio, es la raíz que esa palabra utiliza, metamorfosis, es forma. Entonces vemos que existe aquí en estos dos versículos hay un contraste. Entonces, obviamente en la mentalidad de los primeros cristianos, ellos entendían Jesús era Dios, pero también Jesús se convirtió en un siervo. Pero en el punto específico de la clase de hoy es que dice, el cual, aunque existía, dice, forma de Dios, aquí habla de una existencia eterna, ¿verdad? Una existencia que no tiene un inicio. Esa existencia referida a Cristo era una existencia específicamente de Dios. O sea, Jesús era Dios, pero se despojó de esa naturaleza en cierta medida, y es lo que veremos en la próxima clase, si Dios no lo permite. Se despojó en cierta medida de esa naturaleza, ¿verdad? De esa esencia, en cierta medida, porque ya vimos que también él fue Dios aquí en la tierra también, ¿verdad? No dejó de ser Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces vemos aquí que Pablo utiliza esto como un contraste. Era Dios, pero en su amor por los otros, los creyentes, en su sacrificio por nosotros, tomó esa forma de siervo, ¿verdad? La forma de un siervo. Entonces vemos aquí el contraste. Entonces ya tenemos dos escrituras que nos dan evidencia clara de que Jesús era Dios. ¿Verdad? Que Jesús era Dios. Veamos otra y de ahí comentamos. El testimonio de Tomás. ¿Verdad? El testimonio de Tomás. Esta también es muy importante como una evidencia. Dice, Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Y esta expresión es muy importante porque de dónde viene y de quién viene. Pues uno conocemos la historia de Tomás, pues no creyó en la resurrección, a todo eso, pero no solamente es esa parte, ¿verdad? De que él cree ahora en Jesús, ¿verdad? Sino que esta expresión viene de un judío monoteísta, ¿verdad? Es una expresión de fe enfática. Si ustedes se dan cuenta aquí, los traductores lo encierran en estas cositas y también estos signos de admiración, porque es una expresión enfática, es un vocativo, le llaman en el idioma, los estudiosos del griego, es un vocativo, es una expresión enfática, o sea, un grito, una afirmación contundente. Pero esa afirmación contundente viene de un judío de pura cepa, un judío obviamente monoteísta que cree que hay un solo Dios. Entonces, esta es una expresión, una evidencia muy importante para poder mostrar que Jesús era Dios, ¿verdad? No solo era Señor, sino también Dios. Así es como Tomás le dice, nadie debate, se dan cuenta el texto, no, nadie debate, Jesús mucho menos, porque Tomás estaba diciendo algo verdadero. Y si vemos el trasfondo de estas expresiones, ¿se recuerdan cuando Jesús le preguntó, ¿qué dice la gente que yo soy? Entonces, no, unos dicen que tú eres un profeta, que tú eres Elías, que tú eres... ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan? ¿Qué le dijo Jesús
¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿De dónde había salido ese conocimiento de Pedro? ¿Recuerdan? De lo alto, del cielo. Ajá, ¿quién se lo había dado? Dios. Esto Dios. no lo conoces por los hombres, sino por Dios, sino por Dios. Entonces, definitivamente, esto es muy, muy importante, ¿verdad? Muy importante, como una evidencia clara de lo que los creyentes, los discípulos de Jesús, creían. Pero no sé qué piensan de estas dos últimas escrituras. No sé qué piensan. ¿Alguien que quiera ahí compartir? Está muy calladitos hoy. Pero a ver qué piensan. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Víctor. Bueno, gracias por compartir la verdad, estas tres escrituras, pues bueno, pues son bases, como tú nos dices, ¿no? Porque sí, yo me he encontrado a varios testigos de Jehová, hemos conversado, incluso hasta ellos me han mostrado la Biblia de Nuevo Mundo, y bueno, me han hablado de cómo ellos ven las diferentes, por ejemplo, a Jehová, a Jesús y al Espíritu Santo como tres formas diferentes, pues no lo ven como uno solo. Pero sí con estas escrituras pues me ayuda también a poder explicarles, pues, poder también entender, pues, profundizar un poco más en esto y poder ser de gran ayuda, pues, porque sí, porque muchas veces me he encontrado y ya viendo estas tres escrituras, así como una explicación más profunda para poder compartirles a ellos y aprender pues más de gracias. Gracias, Víctor. Y también es muy importante porque, pues en la vida nosotros podríamos tener también ciertas crisis de fe, ¿verdad? O dudas, ¿verdad? O cómo es eso, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús puede ser también Dios? Entonces, pero la evidencia bíblica, nos ayuda a aclarar cualquier crisis que podamos tener, cualquier duda, y eso es lo que pretendemos también tener. No solamente, como dice Víctor, creo que es muy importante estar preparados para poder responder sobre nuestra fe y ayudar a otros, pero también para reafirmar nuestra propia fe, la fe que hay en nuestro propio corazón y cuando vengan esas crisis, ¿verdad? O esas dudas, poder regresar a los textos y poder ver con claridad lo que vemos aquí en Tomás. Yo creo que era el mejor que podía dar esta afirmación, porque era el más dudoso, ¿verdad? De los 12. Era el más difícil, ¿verdad? Difícil de creer, ¿verdad? Era el que era más difícil de convencer, ¿verdad? Como el mismo texto, como él mismo lo dice, ¿no? Si no meto mis manos, si no toco, no voy a creer. Entonces creo que venga de él, de este hombre, y no solo de él por sus dudas, sino por su trasfondo, determina mucho de quién es Jesús. Y la palabra es veraz, recuerdan, ¿no? Si nosotros no creemos en el testimonio de este hombre, entonces no deberíamos de creer en la palabra completa, ¿no? Entonces aquí vemos un testimonio veraz. Aquí veamos otro ejemplo, Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de quiénes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos? Amén. Romanos 9:5. Aquí es muy importante el texto, porque de igual manera el idioma original nos ayuda mucho, nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque aquí este Dios bendito, hay quienes piensan que es una doxología, ¿verdad? O sea, que aquí deberíamos de poner un punto y aparte en lugar de esa coma
y decir como Dios bendito por Cristo, ¿verdad? Dios bendito porque Cristo vino, Dios bendito porque Cristo está sobre todas las cosas, pero no es la idea del idioma original. La palabra Dios conecta en el idioma original con el antecedente, ¿verdad? Con el antecedente. No hay ninguna palabra. El idioma original utiliza conectivos, antecedentes, palabras que conectan o que separan o que contrastan. Y en este caso no existe ningún tipo de conexión, digámoslo así, o de una conjunción que separe una idea de la otra. Entonces este Dios bendito por los siglos, o sea, eterno, califica el antecedente. El antecedente es de quién se viene hablando en los versículos anteriores y en la parte anterior del versículo 5. ¿Quién es el antecedente? El antecedente es Cristo. De él se viene hablando. Entonces, aquí no hay un punto de aparte, aquí no hay una doxología o una alabanza externa en ningún momento. Aquí es una expresión, una oración que conecta, ¿verdad? Una frase que conecta con claridad con el antecedente. Entonces, si esto es así, ¿qué dice el texto sobre Cristo? Que es Dios bendito. Eso dice, que Jesús es Dios bendito. Y es Dios bendito por los siglos, o sea, eternamente. Eternamente. Entonces, esta escritura es también una evidencia muy importante, muy importante para poder mostrar y determinar que Jesús es llamado Dios en la escritura, que no podemos leer la Biblia, que no podemos estudiar la palabra de Dios sin entender que es con claridad que Jesús es Dios, ¿no? Ahora entienden por qué es difícil tal vez para los judíos creer. No es tan fácil. Y para muchas religiones, ¿verdad? Para los del Islam, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Por eso, si tú y yo creemos, es porque Dios nos ha revelado también en nuestro corazón esa fe, ¿verdad? Porque no solo creemos mentalmente, sino también lo creemos en nuestra practicidad de vida. Y eso, como veíamos en el ejemplo de Tomás, de Pedro, es algo que no viene de los hombres, sino que Dios nos lo ha revelado y que Dios ha puesto esa fe en nuestros corazones, porque es una afirmación muy grande que este hombre como el que vimos la semana pasada, ¿recuerdan al que vimos la semana pasada? Que tenía hambre, que tenía sueño, que tenía tentaciones, ¿verdad? Que tuvo miedo, que tuvo angustia. Ese hombre es Dios. Entonces, es un desafío de fe que solo se puede librar por la practicidad, por una relación personal con Dios. Y Dios nos lo ha permitido. Así que Cristo es Dios bendito por los siglos. Dios bendito por los siglos. Aquí vemos otra escritura importante, Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Verdad? Cristo Jesús. Tito 2:13. Entonces, aquí también el idioma original nos ayuda, porque aquí hay una I, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de esta I? ¿Verdad? En griego es la palabra kai, ¿verdad? Y la palabra kai tiene 3 usos en el idioma griego. La I, la coma y también la palabra también, ¿verdad? Valga la redundancia, la palabra también. Entonces, pero es un conectivo que en la mayoría de los casos está hablando de la misma persona, ¿verdad? Que une un mismo concepto. ¿Cómo lo ocurre en nuestro idioma español muchas veces, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como alguien dice, ella es mi esposa y mi amiga, ¿verdad?
Ella es mi esposa y mi amiga. Entonces, está hablando de la misma persona, ¿verdad? Está hablando de la misma persona. Entonces, aquí vemos esta conexión entonces, que Jesús es nuestro gran Dios. Entonces vemos otra evidencia de que Jesús es nuestro gran Dios y Salvador, ¿verdad? Y el idioma original nos ayuda. Y veamos una última del Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y bueno, pues si algún escrito es reverenciado, exaltado, valorado por los judíos es Isaías. Isaías son de sus escritos, ¿verdad? Que están en el top. Y aquí vemos que este niño, que es Jesús, ¿cómo es llamado? Dios poderoso. Qué difícil ahora ver que los judíos esperaban a un Mesías de la manera de David, a la forma de David, un rey, un guerrero, un libertador, pero no a esta idea, ¿verdad? De un admirable consejero y mucho menos de un Dios poderoso. Entonces, obvian, ¿no? Esto. Entonces, y aquí vemos la palabra en hebreo que es ale, y esta palabra, o al también, ¿verdad? Que es Dios poderoso. Entonces vemos que hay evidencia ¿no? De que Jesús es llamado Dios, no solo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya vimos escritos de Juan y de Pablo, sino también es llamado así en el Antiguo Testamento en una profecía muy, muy mesiánica, ¿verdad? Entonces, la evidencia ahí está. Y eso nos debe de traer paz y entendimiento de que Jesús es Dios, ¿verdad? Antes de poder ver algunas evidencias extras, no sé qué piensan. ¿Alguien quiere compartir hasta dónde vamos? ¿Qué piensan de toda esta evidencia que la Biblia nos da en su contexto sobre la divinidad de Cristo? Yo Ujú. creo que es mucho el ser bien cuidadosos al leer las escrituras, ¿verdad? Porque entre las mismas escrituras están las respuestas y muchas veces pasamos por alto cosas como estas, que son una buena base para, pues como tú decías, defender a muchas veces ante otros, ¿verdad? Porque pues yo sé que de los que estamos aquí ninguno dudamos, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Pero muchas veces cuando tenemos que ayudar a otros, este tipo de cosas y cuestiones nos ayudan mucho. Como por ejemplo, veía yo también en la escritura de Filipenses, en otra versión decía semejante, ¿verdad? O sea, haciendo esa comparación de cómo Dios vino para asemejarse a nosotros, o sea, palabras que a veces estudiando un poquito más nos pueden dar pauta a ayudar a otros, como te decía, incluso aquí, ¿verdad? Donde dice Padre Eterno, o sea, le está dando ahí la misma equidad, ¿verdad? Que a Dios. Ujú, Ujú. correcto. Sí, así es. ¿Yanelsi? O no sé si ¿Me te escuchan? quedó levantada la mano de la vez pasada. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, que en sí, en verdad es súper interesante verlo sobre todo. Y ahora que también tocamos el tema de los testigos de Jehová, en un tiempo yo dudaba, tipo, wow, espérate, pero yo leyendo esto, hay una página, los testigos de Jehová, donde ellos colocan los principios de su doctrina. Y dentro de la persona de Jesús, como había mencionado, alguien hablaba de que era un profeta, una creación de Dios, y yo me preguntaba eso, como que, wow, espérate. Eh, Cuando uno lo lee, uno puede pensar, "Oh, tiene sentido", pero el poder
ver acá y certificar que la misma escritura, y sobre todo en el idioma original, que no siempre es algo a lo que tenemos acceso, no sabemos cómo buscar, es como que, wow, hace más seguro de verdad el mensaje. La misma Biblia, la palabra de Dios dice, Jesús es Dios, es hijo de Dios y tiene la equidad de Dios. Pero no dejo de mencionar que lo más interesante y lo que más me impactó fue ver a Jesús como más cercano a mí, a la naturaleza humana. De verdad, la clase anterior fue como súper impresionante. Esa es mi opinión personal, de que ver la persona de Jesús como más cerca a mi naturaleza humana, pero que a la vez nunca pecó y se mantuvo con su naturaleza de Dios. En verdad, muy impresionante. Gracias, Pablo. De nada, sí, es muy importante también porque por eso es que con Jesús, obviamente, de las tres personas de la Trinidad es con quien más nos sentimos identificados, ¿verdad? Por lo que vimos la semana pasada. Pues esa era la razón, ¿no? Pues para eso vino, ¿verdad? Para hacer ese puente, esa conexión, ¿verdad? Y darnos ese acceso a Dios, no solamente en cuanto a la salvación, que es tan importante, pero sino también en la comprensión de quién es Dios. Porque al comprender quién es Jesús, también comprendemos quién es Dios, porque el Hijo nos ha revelado al Padre y Él es la cúspide de la revelación. Entonces, conocer a Cristo, por eso yo creo que a veces deberíamos de leer más los evangelios, deberíamos de leer más y más los evangelios, deberíamos de no solamente leerlos una vez al año, sino deberíamos de estar más estudiándolos, leyéndolos, ¿verdad? Igual el Nuevo Testamento en muchos sentidos y todos esos escritos del Antiguo Testamento como este, que nos dan evidencia de quién es Jesús y a través de conocer a Jesús podemos conocer a Dios, porque vemos aquí, si esto aplica a Jesús, aplica a Dios. ¿Cómo es Dios? Dios también es un admirable consejero. Dios es Dios poderoso, obviamente. Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Y Jesús nos dijo que le dijéramos Padre, pero también Jesús es el príncipe de paz y también Dios provee esa paz a nuestra vida. Y gracias por compartir. Veamos algunas otras evidencias que nos enseñan de Jesús aquí en la tierra. Cómo habían atributos de Jesús aquí en la tierra que, salvando obviamente las distancias de Jesús en el cielo, ¿verdad? En su función eterna y todopoderosa, pero también nos da evidencias muy fuertes de Jesús aquí en la tierra. Entonces, vamos a ver algunas cosas. Jesús tenía un conocimiento aquí en la tierra como hombre, también tenía un conocimiento sobrenatural. Aquí voy a pedir que me puedan ayudar. Me puedan ayudar ahí a leer. Un conocimiento sobrenatural. Mateo 11:27. Aquí lo tengo, Paul. Va, Mateo 11:27, por favor. Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Muchas gracias. Excelente escritura que nos muestra de que Jesús aquí en la tierra tenía un conocimiento sobrenatural que ningún hombre tenía, ¿verdad? Él conocía al Padre. ¿Recuerdan Éxodo? ¿Recuerdan a Moisés? ¿Verdad? ¿Recuerdan a Isaías en Isaías 6? Nadie ha visto a Dios, nadie conoce a Dios, nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo sí. Entonces Jesús tenía un conocimiento sobrenatural. También Jesús poseyó atributos divinos aquí en la tierra. Uno es su omnipresencia. Jesús tenía omnipresencia, ¿verdad? Aquí en la tierra. Juan 1 del 48 al 49. Acá lo tengo. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera, antes que Felipe te llamara. Entonces Natanael respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Esta escritura es increíble porque, ¿por qué cree Natanael? ¿Por qué cree Natanael cuando Jesús le dijo, yo te vi ahí en la higuera? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podríamos ver entre líneas? Porque eso era lo que estaba haciendo él antes de ir a de Jesús. Ajá, y es muy probable que cómo estaba Natanael. Es probable que estaba tal vez solo. Muy probable, ¿verdad?
que él se dio cuenta que no había nadie a su alrededor. No sé si han tenido la oportunidad, y si no la han tenido, yo les animo. Soy un fan, ¿verdad? Nos declaramos fans aquí en somos del club de fans de Chosen, de la serie. Entonces, ahí ya estamos esperando la tercera temporada que ahorita en noviembre la lanzan. Pero Chosen muestra, obviamente es dramatización, pero es impresionante el pasaje de Natanael. Y me hace mucho eco, ¿no? Porque Natanael está orando y está llorando ahí en la escena, ¿no? Entonces, o sea, Natanael estaba pasando y era un momento muy profundo, ¿verdad? Algo muy profundo estaba sucediendo. Por eso es que solo la afirmación de Jesús de que yo te vi cuando estabas en la higuera convenció a Natanael, porque él estaba en una crisis. Así es como lo muestra la serie, ¿no? Tal vez es dramatización y yo ya quiero poner cosas aquí, pero ahí hubo algo sobrenatural. Por eso es que Natanael cree. Entonces vemos esa evidencia de esa omnipresencia de Jesús, que Jesús estando en otro lado pudo escuchar y ver a Natanael que estaba en otro lado, no muy lejos, pero estaba donde la presencia física no estaba de Jesús, pero sí su omnipresencia. Entonces, son evidencias. También Jesús tiene la omnipotencia, es poderoso. Juan 10:18. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Uh-huh. O sea, él tiene poder sobre su propia vida. Es algo que ni tú ni yo tenemos, ¿verdad? Ni tendremos nunca. Y Jesús sí la tenía. Entonces Jesús era poderoso. Bueno, ya vimos, ¿no? Que también era poderoso, y aquí podríamos poner tantas escrituras sobre sus evidencias de poder en cuanto a la sanación, hacia la naturaleza, ¿verdad? Evidencias muy importantes, ¿verdad? Hacia la resurrección. Por eso hoy leíamos Juan capítulo 9, ¿verdad? Pero bueno, tal vez me equivoco del capítulo, pero en Juan hay una parte donde dice, si el Mesías, ¿será que si hay otro que aparece diciendo el Mesías, podrá hacer las señales que éste hace? O sea, era una evidencia muy grande de su poder. Entonces, eso nos muestra que él era Dios. Juan 8:58, la evidencia de la eternidad. Aquí dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y por eso lo querían matar, ¿no? Pero ese de cierto os digo, es también un recurso que ellos utilizaban. En originales, amén, amén. Amén, amén. ¿Verdad? De cierto, ¿verdad? Porque amén es así sea o cierto. Entonces era una manera de decir lo que voy a decir, esto es verdad de la verdad de la verdad. Como cuando éramos católicos y decíamos, pues te prometo, lo juro, ¿verdad? Entonces era de la verdad, ese amén, amén, ¿verdad? Amén, amén. Y que dice, antes de Abraham yo era. Por eso le dicen, pero si tú no tienes ni 50 años, ¿cómo es que puedes ser más que Abraham? O estar antes de Abraham, estás loco. Entonces, pero nos hace ver la temporalidad de Jesús, que Jesús era eterno. También vemos que Jesús era digno de adoración, algo que ningún hombre, por lo menos fiel a Dios, hubiese aceptado, y desde muy pequeño, y hay muchos pasajes, pero veamos uno, Mateo 2:11. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Versión TLA. Excelente. ¿Qué hicieron los sabios? Lo adoraron. O sea, lo adoraron.
sea, se postraron delante de él y le rindieron honor, adoración. ¿Ustedes recuerdan cuando alguien ha intentado eso en la Biblia? Y un ejemplo, cuando Cornelio quiere arrodillarse ante Pedro, ¿qué hace Pedro? Cuando Juan, ¿verdad? En una de sus visiones se quiere arrodillar a un ángel, ¿qué hace el ángel? No lo permiten, porque nadie es digno de adoración sino solo Dios, ni un hombre como Pedro, ni un ángel, solo Dios. Entonces vemos en Jesús, pues, cuántos lo adoraron. No solamente los sabios, lo adoraron sus discípulos, se postraron en la pesca milagrosa. Pedro, creo que cuando calma la tormenta, se postran delante de él en su resurrección, ¿verdad? Y Jesús nunca lo evitó. Jesús nunca le dijo, no, 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 no lo hagas. Jesús permitió la adoración porque Él es Dios. Y bueno, no nos alcanzaría las escrituras para mostrar el amor y la bondad que Jesús evidenciaba, que solo Dios podía tener. Entonces aquí vemos algunas evidencias. Vamos a citar otras y luego terminamos con algunos comentarios. Me gustaría escucharlos, qué piensan. Y aquí hay otras. Aquí no vamos a leer las escrituras porque son muchísimas, pero estas sí se las quería dejar y les voy a mandar la presentación porque creo que vale la pena ahí conservarlas y tenerlas. Número 1, Jesús es creador del universo. O sea, Jesús no solamente, Él creó el universo. Está en Juan 1:3, Colosenses 1 y Hebreos. Pues Jesús es el creador. También Jesús es el conservador de lo creado. Es el sustentador de la creación. O sea, Cristo no solo creó el universo, Jesús de Nazaret, sino también lo sustenta. Y lo vemos en Colosenses y en Hebreos. O sea, son actividades divinas que se le atribuyen a Cristo en la Biblia. O sea, son actividades divinas que ningún hombre, como dicen los testigos de Jehová, ningún profeta, ni el más grande de los profetas podrá tener, porque solo son actividades de Dios. Solo Dios lo puede hacer. También Jesús salva a los perdidos. Y vemos escrituras como Mateo 1:21, Lucas 19:10, que vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido y todas las demás. Esas son actividades divinas, solo Dios puede salvar, solo Él. También Jesús da gracia divina. Es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede dar esa gracia divina, ¿verdad? Y Jesús, la Biblia nos muestra que de Él hemos recibido gracia sobre gracia. También otra cosa que a los fariseos les causó mucho rechazo es que Él perdonaba pecados. ¿Recuerdan? Y que dice, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién eres tú para perdonar pecados? Vemos otra actividad divina que solo Dios puede hacer. Y también puede presidir el juicio final. O sea, no predecir, sino presidir el juicio final. Vemos escrituras donde Jesús será el que dirigirá el juicio final. Lo va a presidir el final de los tiempos. Entonces, obviamente, todas estas escrituras que son muchísimas, ¿verdad? Y las que ya hemos visto, nos muestran tanta evidencia de quién es Jesús. ¿Sí, Nelly? Y Pablo, yo me quedé con una duda de la diapositiva anterior que vimos en Juan. Ay, Dios mío, Juan. Ahí está. Juan 8:58. Porque yo tengo acá en la versión que dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces, este último pedacito de yo soy, quería preguntarte si este se refiere también a lo que en el Antiguo Testamento también llaman a Dios así, aunque me pareció acá que no tiene como mayúsculas, ¿verdad? Entonces, no sé si. Sí, no la van a poner, no lo van a poner en mayúsculas porque no es como el nombre propio, pero sí es la misma figura, ¿verdad? Es la misma figura del yo soy. Y Jesús la usa en otras ocasiones,
¿verdad? Es así entre líneas, ¿no? Algo no tan evidente, pero sí es la misma idea. Ese yo soy quiere decir el yo soy, ¿verdad? Y tiene esa connotación total y completa de eternidad, ¿verdad? Gracias. De nada. Entonces vemos, gracias, Nelly. Vemos aquí todas estas actividades divinas, pues que va a realizar Jesús. Recuerden la clase de la semana pasada, ese hombre, ese niño, ¿verdad? Ese niño que aprendió a caminar, ese niño que le limpiaron la cola, ¿verdad? Ese niño que le dieron de comer en la boca, ¿verdad? Ese niño que se cayó y lo levantaron y le sanaron sus heridas, ¿verdad? Ese joven, que sin duda alguna veremos la próxima semana, ¿no? Mucho de esa unión, pero ese joven que fue creciendo en sabiduría, en entendimiento, en revelación, ese hombre, ¿verdad? Que sufrió, que padeció, que se negó a sí mismo, eh, también realiza todas estas actividades y las sigue realizando hoy en día. Hoy estamos vivos porque Él es el que conserva lo creado, ¿verdad? Él es el que da la vida. No sé qué piensan, ¿verdad? Antes de terminar con un par de slides más, ¿qué piensan de nuestro Señor? ¿Cómo les late? Yo quisiera opinar, Pablo. Sí, por favor. La verdad es de que yo cada día que podemos profundizar más en las escrituras me asombro tanto porque cómo es que Dios, ¿verdad? Siendo santo, puro, soberano, quiso mandar a Jesús en esa condición de hombre para que nosotros no pudiéramos tener excusas, ¿verdad? También de cómo se puede vivir como cristiano, pero también para tener esa cercanía, ¿verdad? Con Él, de poder identificarnos con Él, ¿verdad? En tantas cosas y en su grandeza, ¿verdad? Es admirable, o sea, quizá nuestra mente no va a poder comprender en realidad todo esto, ¿verdad? Que es tan sorprendente, pero también muy agradecida de todo esto que Dios nos ofrece como hijos suyos, ¿verdad? De que no solamente lo podemos ver como un hombre, sino todo esto es sobrenatural. Nosotros también somos bendecidos con esto, ¿verdad? Con todas estas cosas que recibimos de Él, que no las podemos entender, pero que en el corazón podemos apreciar y ser tan agradecidos y honrar a Dios, ¿verdad? Por todo esto que nos ha permitido vivir como sus hijos. Gracias, Rita. Muchas gracias. Yanelsi. Bueno, lo mío es más una pregunta en esa misma diapositiva, donde dice que Jesús va a ser el que lidere o que va a presidir el juicio final. La escritura que dice Mateo 25, 25:31, ¿qué significan esas dos S? Esas dos S significa que es del 31 hasta el final del capítulo. Para no poner hasta tal, esas dos S, siempre que vean esas dos S en una escritura como esa, significa de que aquí está incluyendo el versículo 31 hasta el final del capítulo 25. Muchas gracias. De nada. Sí, algo que es muy importante, ¿verdad? Y lo decía Rita, todo esto es fe, ¿verdad, hermanos? Al final tenemos que abrazarlo con la fe. No, el entendimiento no nos da, ¿verdad? Obviamente lo analizamos porque a Dios se le adora también de una manera lógica, como ya hemos aprendido, pero mucho de esto es por la fe, pero también es relacional. Yo creo que es la única manera de conocer a Jesús. Por eso es que los intelectuales o personas desde afuera es muy difícil, porque a Cristo solo se le puede conocer y creer en Él relacionándonos con Él, porque todo lo que vemos acá, todo se relaciona, todo es una relación. Uno, Jesús nos creó, ¿ok? Dos, Jesús nos conserva. Él conserva nuestra vida y conserva nuestro planeta. También Jesús nos salvó, ¿verdad? Estábamos perdidos,
Él no solo nos creó, sino también nos salvó. Él nos ha dado su gracia. También nos ha perdonado nuestros pecados. Y en el juicio final, Él nos va a decir, vente para acá, a la derecha. ¿Verdad? Él será el que nos diga, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Entonces, todo esto es relacional. Todo esto tiene que ver con una relación. Entonces, podríamos leerlo, pero si no lo vivimos, si no experimentamos su perdón, si no experimentamos su relación, si no somos agradecidos por su conservación y vemos a Jesús en cada área de nuestra vida, si no vemos a Jesús en cada aspecto de cómo Él nos sostiene, ¿verdad? Cómo Él nos perdona, cómo Él nos da gracia, cómo Él nos sustenta. Entonces, difícilmente estas verdades harán eco en nuestra mente y corazón. Por eso a Jesús se le conoce y a Dios solamente a través de una relación con Él. El mundo necesita conocerlo y no lo puede hacer en un seminario, tal vez ni en una clase como esta, sino en una relación constante con Él donde podemos experimentar todo esto de nuestro Señor. Voy a terminar con dos citas extrabíblicas. Una es de Plinio el Joven. Plinio el Joven era gobernador de Bitinia en el año 112 y escribe al emperador y escribe esto. Estas son evidencias de cómo los cristianos veían a los discípulos, bueno, cómo los no cristianos, perdón, veían la fe de los cristianos, ¿verdad? Entonces dice, él hablando de los cristianos, ¿verdad? Este Plinio dice, tienen por costumbre reunirse en un determinado día, antes del amanecer. Ahí sí eran temprano los servicios ustedes. Cantan un himno a Cristo, a quien consideran como Dios. Y se obligan mediante juramento solemne a no cometer ninguna acción vil y a abstenerse de todo fraude, robo y adulterio, y a no quebrantar su palabra y a no ser desleales a quienes depositen en ellos su confianza. Entonces este Plinio, que no era ni cristiano ni nada, tratando de describir desde afuera, él sí veía algo muy claro. Estos cristianos consideran a Cristo, este grupo que tiene por costumbre reunirse, a cantar, a alabar a Dios. También eso es importante. Esta cita la uso también cuando hablamos de adoración, porque representa la cristiandad, ¿no? Un grupo que adora a Dios, ¿verdad? Dice ellos, a Cristo lo consideran como Dios, ¿verdad? Entonces, así es como eran vistos desde afuera. Y Flavio Josefo, a final del siglo I, dicen que esta cita aún se escribió antes de que fuera escrito el Evangelio de Juan y Apocalipsis. Entonces es una cita bastante temprana. Y es de un historiador judío muy famoso llamado Flavio Josefo. En ese tiempo surgió Jesús como hombre sabio. Si es que realmente podemos llamarle hombre, imagínate lo que dice, ¿verdad? Si es que podemos llamarle hombre, pues obró maravillas, maestro de los hombres que reciben la verdad de buen grado. Este hombre era el Cristo. Y cuando Pilato lo hubo condenado a la cruz, los que le habían amado al principio no claudicaron, porque se les apareció al tercer día resucitado. De estas y de miles de otras maravillas más acerca de él, habían hablado los profetas. Y aún ahora, la tribu de los cristianos, somos una tribu ustedes, así llamados por derivación del nombre de Cristo, no ha sido aún extinguida. Este Flavio Josefo también, él no es un discípulo, no es un creyente en Jesús, es un judío, un historiador que escribió en esa época, y él veía, según desde afuera, a este Jesús que era más que un hombre, que era el Cristo, que había resucitado, que hacía maravillas y de quien habían hablado los profetas. Entonces, ¿qué vimos hoy? Jesús es Dios, lo hemos visto a través de la evidencia bíblica, a través del Nuevo, del Antiguo, y bueno, estas dos citas nos muestran por lo menos una evidencia de qué era lo que creían los cristianos y cómo los veían desde afuera. Jesús es Dios, hermanos.
y qué bueno poder tener una relación con Él y poder llamarnos sus discípulos. Entonces, bueno, nos quedan estos 2 capítulos y 3 más para la última lectura. Entonces, para que puedan continuar ahí leyendo el libro de Philip Yancey. Hermanos, gracias ahí por conectarse y pues espero que nuestro corazón esté lleno de gratitud por nuestro buen Dios y por todas esas evidencias que hoy pudimos contemplar, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas Gracias, gracias. Pablo.